Hola, bienvenidos a un repaso más de la lección de escuela sabática, la lección número 3, el Evangelio eterno. El versículo de memoria se encuentra en Apocalipsis 14:6. Entonces vi otro ángel que volaba por el cielo con el Evangelio eterno para predicarlo a los que habitan en la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo. Como parte de las revelaciones que Jesús le dio a Juan, encontramos el último mensaje que debe ser predicado a la humanidad por la iglesia remanente, el mensaje de los tres ángeles. A partir de esta lección, entramos en materia sobre el tema central de lo que vamos a estudiar este trimestre, que es precisamente este mensaje, iniciando por la parte que tiene que ser más clara. ¿Qué es el Evangelio eterno? ¿Qué significa para nosotros esto? ¿Y por qué Dios inicia con este mensaje de urgencia a toda nación, tribu y lengua? De entrada, este mensaje es un rasgo distintivo de la Iglesia Adventista del Séptimo Día. Es la razón de la existencia de ella. Lo primero que Juan nos dice que este mensaje es el Evangelio eterno y que debe ser predicado a todo el mundo. Esto tiene que quedar muy claro en la mente de nuestros oyentes, porque de esa manera vamos a ir profundizando en el significado cada vez más específico de los mensajes de los tres ángeles que se revelan en Apocalipsis 14. Así que vamos a ir avanzando poco a poco para que quede muy claro en nuestra mente esto. Primero tenemos que entender lo que dice Apocalipsis capítulo 1, versículo 1. La revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto y la declaró enviándola por medio de su ángel a su siervo Juan. ¿Cómo inicia el libro de Apocalipsis? Cuando nosotros estudiamos Apocalipsis, muchas veces queremos creer que solamente se tratan de historias que tienen que ver con símbolos que algunas veces se pueden considerar incluso indescifrables. Hay muchas religiones incluso que no estudian el libro de Apocalipsis porque tienen miedo o porque piensan que solamente expertos pueden entender. Sin embargo, Apocalipsis 1:1 nos revela que este mensaje, que Apocalipsis es la revelación del mismo Jesucristo. Apocalipsis viene de Apocalipsis, que el griego que significa revelación. ¿Y qué está revelando este libro? No está revelando el significado de las bestias, de los ángeles, de los sellos, de las plagas, del dragón. Eso es parte del entendimiento de la revelación, pero lo que en realidad nos está mostrando en cada uno de los versículos es precisamente la gracia divina, el amor de Jesús, el amor de Dios por esta humanidad, de la manera más específica que puede ser a través de la vida de Jesucristo. Esta revelación entonces, este libro de Apocalipsis nos revela a Jesús en su carácter de el cordero que fue inmolado, acerca de este sacrificio que fue remitido alguna vez en la mente de los israelitas en el santuario terrenal como un recordatorio perpetuo del sacrificio que Cristo haría por nosotros. Vemos también en este libro la mano de Jesús extendida para salvar al pecador y cómo vence al mal. Así que este mensaje de Apocalipsis son buenas nuevas para nosotros. Es una forma de que podamos tener seguridad que al final de todo, porque no es por gracia y no es por casualidad que Apocalipsis cierre el canon bíblico. Al final de todo, Jesús vence, Jesús termina con el problema del pecado. Vemos también en este libro la gracia en la historia de la iglesia y del mundo. Apocalipsis se podría llamar como un quinto evangelio, porque si nosotros vemos, los primeros evangelios terminan con la muerte de Jesús. Apocalipsis nos revela su parte primordial en el santuario celestial y su inminente regreso y su glorioso regreso a esta tierra y el establecimiento de un nuevo reino. Así que podríamos decirlo que es un apartado que continúa la historia de Jesús. Pero no solo eso, Apocalipsis tiene simbolismos que nos tienen que remitir de manera directa al Antiguo Testamento. Muchas iglesias dicen que el Antiguo Testamento se basó en el cumplimiento de la ley y el Nuevo Testamento abundó la gracia. Sin embargo, vemos que desde un principio la gracia siempre estuvo presente.
Y es el único medio en el cual nosotros podemos alcanzar seguridad en la salvación. Nosotros no tenemos que hacer nada porque ya Dios hizo todo por nosotros y Jesucristo es la muestra más grande de ese amor. Vemos entonces también en este libro la revelación de la promesa de la vida eterna. Apocalipsis entonces es una gran revelación de gracia y de esperanza. Apocalipsis entonces es la revelación del evangelio eterno en la figura de Jesucristo. Es la gracia ofrecida al pecador. Es el mensaje de esperanza para cada uno de nosotros. Este evangelio, este quinto evangelio que podríamos llamarlo el libro de Apocalipsis, nos revela más íntimamente los esfuerzos de Cristo por poder tener a la humanidad segura a través de sus manos. Pero no solamente esto, quiero que me acompañen y vamos detallando cada uno de estas partes de Apocalipsis 14. Vamos primero al entendimiento de Romanos capítulo 3, versículo 24. Siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús. En Apocalipsis 14:6, el primer ángel trae consigo y le entrega a Juan el evangelio eterno. La primera pregunta que tenemos que contestar: ¿qué es el evangelio? Pues bien, tal como lo describe Pablo en 1 Corintios capítulo 15 del 1 al 4, es la noticia de la muerte de Cristo por nuestros pecados y la de su resurrección. Es decir, no solamente murió, sino que resucitó. Murió por nuestros pecados y nos asegura que así como Él venció la muerte y limpió con su muerte de nuestros pecados, también Él va a resucitar a aquellos que crean en Él. ¿Okay? Por estos actos, entonces, recibimos gratuitamente la salvación. En Romanos capítulo 3, versículo 24 y 26 y 5 del 6 al 8, Pablo amplía el significado del evangelio uniéndolo a la gracia divina y podemos tener cuatro apartados. En primer lugar, que somos justificados gratuitamente por la gracia. Nada de lo que nosotros hagamos nos va a asegurar la salvación, únicamente aceptar a Jesús. ¿Okay? La gracia también es una declaración de la justicia de Dios, porque Él no va a permitir que su humanidad se pierda. Él quiere que todos se salven. Él quiere que todos seamos justos, porque aunque nosotros somos resultados de la desobediencia, el plan divino no era que nosotros viviéramos en pecado, sino que viviéramos eternamente. Y a través de la gracia, Él nos amplía su justicia a como era el plan original. La gracia entonces justifica también a quien aceptan a Jesús por fe. Solamente aquellos que acepten por fe la muerte de Cristo, que acepten por fe que a través de su muerte nosotros obtenemos el perdón de nuestros pecados, pueden entonces adquirir la vida eterna. Si tú no aceptas a Jesús, si tú no sigues a Jesús, aunque el conocimiento lo tengas, aunque sepas muchas cosas de la Biblia, pero tienes que entregarte a Jesús para poder obtener la seguridad de la vida eterna. Por último, Dios mostró su amor por nosotros cuando aún éramos pecadores. El Evangelio nace en la mente de Dios. Las buenas nuevas de salvación, el plan de redención, no es algo que a Dios se le hubiese ocurrido en el momento. Ya existía desde mucho antes, incluso de la fundación del mundo. Y eso lo vemos en el siguiente versículo. Acompáñenme, por favor, a 2 de Timoteo, capítulo 1, versículo 9. Pues Dios nos salvó y nos llamó a una vida santa, no por nuestras propias obras, sino por su propia determinación y gracia, nos concedió este favor en Cristo Jesús antes del comienzo del tiempo. ¿Por qué se llama eterno el Evangelio? Las noticias de que Cristo murió por nosotros y nos ofrece la salvación. Y es un Evangelio eterno. ¿Y por qué es eterno? Porque nace de la mente de Dios desde antes de la fundación del mundo. Porque era implícito que era en la mente de Dios que cada uno de nosotros, que cada una de las criaturas creadas nacieran con esa capacidad de elegir, con ese libro albedrío, esa seguridad de que cada ser creado podía elegir adorar a Dios, es algo que los vuelve perfectos, es algo que a la creación de Dios le otorga la perfección. Pero obviamente, al darle esa libertad a los seres creados, también implicaba que ellos pudieran rebelarse a no amar, a no seguir a Dios.
Entonces, desde antes de que el hombre o el que el ser humano o incluso que Satanás tuviera en su mente la idea de rebelarse, ya Dios había anticipado las consecuencias de otorgar ese don del libre albedrío. Y entonces el plan de la redención, el evangelio eterno, estaba en la mente de él, que no tenía ni principio ni final, porque Dios es el alfa y el omega, no tiene principio ni fin. Entonces, fue un plan ideado por Dios desde el momento mismo en que Él desea hacer de esta creación, y no solamente de esta creación, de todos los seres creados en todos los universos que existen, esta oportunidad de existir. Entonces, por eso se le llama eterno. No crean que a consecuencia del pecado a Dios se le ocurrió como una forma de remedio, de curita para tapar el problema del pecado. Eso no es así, ya existía desde hace mucho tiempo. Yo había planeado la forma de redimir a aquellos que arrepentidos deseaban volver a amarlo después de haber pecado, porque si tú te rebelabas de querer adorar a Dios, si tú te rebelabas a seguir sus designios, ¿de qué manera ibas a poder obtener el perdón nuevamente? No es con un disculpe usted. Dios tenía que dejar en la mente de los seres creados la seguridad de que solo hay una buena elección, que es seguir a Jesús, aunque puedes elegir muchas, pero la mejor es estar con Jesús. Y eso a través del inmenso amor que mostró Jesús por su humanidad al morir incluso por nosotros. Entonces podemos concluir ahora que el Evangelio es eterno porque se ideó antes del que el tiempo existiera y apunta también hacia un futuro que es eterno, fue creado por un ser que posee la eternidad. Entonces, este mensaje de las buenas nuevas de salvación que nace en la mente de un Dios eterno para tener la solución a un problema que es muy anticipadamente estuvo en la mente de nuestro Creador, tiene que ser predicado a todo el mundo. No nos compliquemos la vida, ¿de acuerdo? El mensaje del primer ángel tiene que ver precisamente con llevar estas buenas nuevas de salvación. Todo el mundo tiene que conocer quién es Dios. Todo el mundo tiene que aceptar a Jesús o por lo menos tener la posibilidad de decidir aceptarlo o no. Por eso este evangelio tiene que ser predicado a toda nación, tribu, lengua y pueblo. Usted, como dice la última parte de Apocalipsis 14:6, para predicarlo a los moradores de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo. Después de resucitar, Jesús encargó a sus discípulos que predicaran el evangelio a todas las naciones. Justo antes de ascender al cielo, les aseguró que la pequeña semilla del evangelio crecería y abarcaría hasta lo último de la tierra. Hechos 1:8 nos dice estas palabras. La pregunta es, y yo quiero que te pongas a reflexionar un poco, y tú que eres miembro de iglesia, hay 235 países en el mundo reconocidos. De esos 235, 210 de ellos ya hay por lo menos una iglesia adventista en esos lugares. ¿Cuántos nos faltan para alcanzar? Muy pocos. Este evangelio, que el evangelio que predica la iglesia adventista del séptimo día, que nace, que es una iglesia que nace incluso en la profecía de Apocalipsis capítulo 10, que se relaciona con Daniel capítulo 8. Esta iglesia tiene la gran bendición de Dios de llevar este mensaje a toda nación, tribu, lengua y pueblo, y está a punto de lograrlo, está a punto de alcanzar a todas las naciones. Y aseguro que a través de la tecnología vamos a poder alcanzar a más personas todavía, porque todos tienen que conocer en claridad qué significa Jesús en su vida, qué importancia tiene aceptar a Jesús, qué consecuencias hay de no aceptar a Jesús. Este mensaje tiene que ser predicado y se está haciendo. En estos últimos días nosotros somos los herederos de esta gran misión, la misma que recibieron los discípulos de voz del mismo Jesús. Es la misma misión que nosotros recibimos y que de 1844 y hasta 1847, cuando la iglesia adventista empieza a formarse como tal, hemos visto que la gracia de Dios ha estado y el poder de Dios ha estado con esta iglesia y ha crecido de tal manera que el mensaje sigue siendo el mismo desde hace siglos y se sigue predicando con gran poder. Esto requiere también para cada uno de nosotros un compromiso.
Tenemos que mirar más allá de nosotros y de nuestros propios intereses, preocuparnos por aquellos que necesiten conocer a Jesús, tener esperanza y aceptar su gracia. Yo creo que cada uno de nosotros tiene una esfera de influencia en la cual Dios te ha colocado para mostrar este evangelio. Y cada una de las personas que te rodean, que no han aceptado a Jesús, son aquellos lugares a los que tú tienes que llegar. Y esa es tu función, y esa es tu misión, y esa es tu razón de tu existencia. Por eso nosotros podemos ser considerados como una iglesia misionera. Fíjense lo que dice Apocalipsis capítulo 10, versículo 11. Es necesario que profetices otra vez sobre muchos pueblos, naciones, lenguas y reyes. Apocalipsis capítulo 10 es una profecía muy interesante. No tenemos el tiempo suficiente para explicarla, pero quizás en una edición especial de Secreto de Salvación podamos explicarla a detalle. Pero esta profecía señala el surgimiento de un remanente, de una pequeña iglesia que después de haber sufrido una decepción tan grande como es conocido el Gran Chasco en 1844, tuvo la orden, no la sugerencia, no la opción, tuvo la orden de volver a predicar a todo el mundo este mensaje. La iglesia que se anticipó a 1844, que fue influenciada por las profecías de Daniel y Apocalipsis, empezó a predicar que Cristo vendría. Y cuando Cristo no vino, hubo un gran chasco en la mente de todos esos creyentes que habían dejado sus tierras, sus escuelas, sus trabajos y se habían dedicado en cuerpo y alma a compartir el mensaje. De la manera que en algunos años el mensaje de la iglesia de Cristo inundó a toda la tierra. Cuando no sucedió eso por una equivocación que tenía que ser así, entonces muchas personas se desilusionaron. Sin embargo, Dios tomó a un pequeño remanente de ese grupo y le dijo, es necesario que vuelvan a estudiar las profecías, están bien, solamente enfóquense en la verdad. Y entonces este mensaje se empezó a difundir y ahora tenemos presencia en casi todo el mundo. La primera parte de esta profecía de Apocalipsis 10 se cumplió con el surgimiento de la iglesia adventista tras el saco de 1844. La segunda parte comenzó a cumplirse en 1874, cuando la Asociación General envió al primer misionero a Europa, conocido como John N. Andrews. Este pastor enormemente capaz dejó todo para ir a un lugar desconocido. Su motivación, el amor por aquellos que necesitaban saber que Jesús es su Salvador y que viene pronto. Y así como él, como Irán Henson, como Jaime White, como todos aquellos reformadores, aquellos fundadores de la iglesia adventista, no escatimaron su tiempo, su dinero, sus talentos, sus esfuerzos, todo lo que ellos tenían para compartir esa gran verdad que ardía en sus corazones. Ahora nosotros somos también parte de ese hermoso grupo que tendrá que concluir la obra del Evangelio. Todavía hay lugares que alcanzar, todavía hay naciones, todavía hay personas que necesitan escuchar este mensaje. ¿Qué parte vas a desempeñar en esta misión? ¿Qué tanto tiempo estás dedicando para compartir este mensaje? El Señor tiene un gran plan para su iglesia y quiere que cada uno de los miembros puedan tomar parte activa en ella. Fíjense lo que dice Palabras de Vida del Gran Maestro, página 345. Es el privilegio de toda alma ser un canal vivo por medio del cual Dios pueda comunicar al mundo los tesoros de su gracia, las inescrutables riquezas de Cristo. No hay nada que Cristo desee tanto como agentes que representen al mundo su espíritu y carácter. No hay nada que el mundo necesite tanto como la manifestación del amor del Salvador mediante la humanidad. Todo el cielo está esperando que haya canales por medio de los cuales pueda derramarse el aceite santo para que sea un gozo y una bendición para los corazones humanos. La iglesia entera está obrando como una unidad, combinándose en una unión perfecta. Cuando suceda esto, ha de ser una gran agencia misionera viviente, activa, impulsadora y dominada por el Espíritu Santo. Tenemos esa gran aliciente de que el Espíritu Santo está en esta iglesia, de que tenemos el mensaje entero unido a través del Antiguo y del Nuevo Testamento en el Apocalipsis. Tenemos este mensaje que es Cristo viene pronto.
tenemos este mensaje que es solamente en Cristo hay salvación por su gracia divina. Si tú te arrepientes de tu pecado, si tú aceptas de Jesús, entonces tengas la seguridad de la vida eterna. Y cuando Cristo venga, si te toca estar descansando en la tumba, Él te resucitará para encontrarte con Él y vivir con Él eternamente. Y entonces sí, todo este origen divino, todo este plan divino perfecto será restaurado a como Dios lo haya tenido en su mente. El Señor puede hacer cosas maravillosas a través de ti, pero necesitas comprometerte en tu obra. Sigue estudiando tu palabra, sigue aprendiendo cada día más y no pierdas ninguna oportunidad para compartir esta buena nueva de salvación. Tú eres una muestra viviente de cómo el Señor puede transformar la vida del ser humano y cómo puede apartarnos del pecado para hacernos personas diferentes, comprometidas con el Evangelio y con nuestro Señor Jesucristo. Que Dios te bendiga y que este sábado sea un sábado de delicia, de gozo y alegría. Bendiciones para cada uno de ustedes.